paso sucesivo sería el esquema de presencias, o sea, dibujar entre el gráfico y el dibujo, digamos, un esquema donde estén presentes los elementos en el tiempo y en el espacio. Primero, leyendo la sinopsis, uno se pregunta si en su narración están presentes diferentes ámbitos. Imaginamos un personaje que está caminando en el tráfico de la ciudad y está imaginando el mar. En el mismo momento está presente el tráfico de la ciudad, es el personaje que camina, pero también lo que está pasando en su cabeza. O en algunas situaciones, un personaje que está haciendo un determinado trayecto y cambia su estado emocional. Es como que en ese mismo momento estén pasando dos cosas paralelas. Cuando tenemos este tipo de situación, en nuestro esquema de presencia, que sería un esquema que se relaciona con el tiempo que corre en esta dirección y un espacio, puedo definir, por ejemplo, dos bandas superpuestas. En una voy dibujando, vamos a ver cómo, lo que está pasando en un ambiente, por ejemplo, físico, y en el otro voy dibujando lo que está pasando en la mente de este personaje que se encuentra en un ambiente físico, por ejemplo. O sea que este esquema de presencia en el tiempo y en el espacio se podría dividir en 2, 3 más, 4, 5 más ámbitos, en el cual se superpuesto y se mueve de manera simultánea, cronológica, lineal y simultánea, que representan diferentes situaciones que están pasando en el mismo momento. Por ejemplo, si hubiera dos personajes, pondría yo otra línea, ¿no? Dos personajes estarían dentro del mismo ámbito, porque habría una relación entre ellos, pero si uno de los dos personajes está pensando otras cosas mientras está relacionado, en este caso sí puede ser que necesite otro ámbito. También podría necesitar la tercera dimensión. Aquí estamos hablando de un tiempo que corre y de un espacio que podría ser de un primer plano a una profundidad, o podría ser del piso al techo, quindi una profundidad, una altitud. Si necesito mostrar los elementos de los dos en las tres dimensiones, desde arriba y también enfrente, lo mismo podría tener dos ámbitos. Imaginamos un elemento que desde un primer plano, aquí tenemos el primer plano, aquí el fondo, desde un primer plano se mueve hacia el fondo, se queda un poquito allá y después se regresa en el primer plano. Podría imaginar que este elemento, además que ir hacia el fondo, está subiendo hacia el techo. Aquí lo estoy viendo desde arriba veo un elemento que va por allá y que regresa por acá. Pero si lo veo enfrente, puede ser que me dé cuenta que mientras está haciendo esto, su camino es subir hacia el techo. O sea, aquí lo veo desde arriba, aquí lo veo de enfrente. En algunos casos necesito como representar el elemento en tres dimensiones. Ese uno, estarán los otros, se puede ser que mientras tanto haya otro pulsante que se mueve por aquí, y aquí lo veo aquí que se está quedando arriba. Visualizan esto. O sea, aquí abajo estoy viendo la escena desde arriba, aquí la estoy viendo enfrente. O sea, leyendo su sinopsis, en algunos casos puede ser que necesiten dibujar la tercera dimensión. En este caso podrían hacer ese tipo de operación. Dos ámbitos, dos bandas, una desde arriba, una enfrente. Ahora, imaginamos que tenemos solo un ámbito y no necesitamos una tercera dimensión. Estamos a ver como un ejemplo de una posibilidad. Sería la mente, ¿no? Esto podría ser cualquier cosa. Cualquier cosa esté en la sinopsis. Ahora, imaginamos que mi sinopsis está hablando de este espacio. Es una sinopsis lineal, obviamente, y que no necesita diferentes ámbitos ni tercera dimensión.
Primera cosa que considero es si durante mi sinopsis hay cambios de ambientes. Por ejemplo, de día pasamos a la noche. Ya en algunos de sus sinopsis está presente ese cambio de ambiente. De un ambiente de ansiedad a un ambiente de tranquilidad, de un ambiente de enojo a un ambiente de miedo. O sea, que hay durante el camino cambios de ambiente. 1, 2, 3, 4, 5 ambientes. Como el ejemplo del que compra el objeto, ¿no? El ambiente 1 es la tienda y el ambiente 2 es el trayecto y el ambiente 3 es la casa. Sí, eso podría ser. Podría ser también si esos son más que ambientes, son como porciones ambientales o elementos ambientales. El ambiente lo vería como ejemplo es estamos pasando de día a la noche. En este caso no es necesario dibujar todo el gráfico de negro para decir que estamos de noche. O sea, vamos a utilizar una pequeña banda superior donde pondremos día y en un cierto momento noche. O sea, estamos diciendo que de aquí a aquí estamos de día y de aquí a aquí estamos de noche. Los ambientes pueden ser más tarde, media tarde. Sí, o también sobrepuesto. Imaginamos que de día por un momento hay lluvia. O sea que de aquí a aquí, en este momento, estamos en un ambiente de día con lluvia. Además que ambientes pueden estar presentes porciones ambientales. En un momento, un ambiente de día puede ser que una nube vaya creando una sombra progresivamente que desaparece. Eso está ocupando una parte de mi ambiente, no todo el ambiente. Yo sé que en mi tiempo, en cierto momento, va apareciendo una nube, una sombra que se agranda hasta desaparecer y regresamos en el momento de día. O sea, puede ser a veces que necesite dibujar porciones ambientales de algo que está pasando, o como si hay lluvia solo aquí. Entonces, ámbitos, tercera dimensión, ambientes, porciones ambientales, elementos ambientales. Estamos en este cuarto, en esta aula. Ese es un elemento ambiental. Eso es un espacio. Dentro de ese espacio, imaginamos que ese espacio ocupa de aquí hasta aquí. Se queda siempre igual, no hay modificaciones de paredes o cambios de la estructura. O sea que el espacio de mi ambiente está de aquí a aquí por todo el tiempo. Al centro tenemos esas mesas, digamos una mesa. La misma mesa ocupa un espacio. Y la mesa se queda siempre en el mismo lugar, si no vamos a cambiar de lugar. O sea que en el tiempo se queda siempre aquí. Está ocupando un espacio y en el tiempo se está quedando. Y le puedo poner a lo mejor la referencia de ponerle en mesa. Podrías poner al inicio, dejamos esto como es necesario. Podemos poner aquí un dibujito de una mesa en un cuadrito. Y eso está diciendo mesa. Por eso esos dibujitos que pusieron en relación con el evento pueden ser útiles para encuadrarlos y hacer una referencia. Además, en la mesa está una puerta. Por aquí. Lo mismo podría ser un dibujito de una puerta, lo que sea, y indicar que esta puerta se encuentra aquí y aquí se queda. Nadie la mueve todavía. ¿Cómo podría estar una ventana? Más superior por arriba de la mesa. Digamos que aquí vamos a poner una ventana. Un color, porque si no tenemos muchos colores. Verde. Podemos dar la ventana como queremos y aquí se queda. Eso
enseña como elementos ambientales, cosas que están y se mantienen en el tiempo. Ya delimita igual como mi espacio, ¿no? Está como delimitado. Sí, está delimitando el espacio de ese cuarto, de ese espacio. Aquí se entra, aquí es la ventana. Aquí estamos fuera de la puerta y allá estamos fuera de la ventana. O puede ser que de la puerta aparezca en cierto momento un personaje que entra, mira un poco el ambiente y se va. Si quiero, lo puedo también dibujar más allá de la mesa. De la puerta, como si llegara, ¿no? Llega a la puerta, entra por la puerta, mira un poco el ambiente y se va. Pero quiere entrar de nuevo y sentarse a la mesa. O sea, tengo un elemento protagonista que se está moviendo dentro de este espacio. Entra por la puerta, sale, entra de nuevo, va a la mesa y se sienta en la mesa. ¿Cómo puede ser que haya un pajarito que entra por la ventana y va lo mismo hasta a ponerse sobre la mesa? Y se están mirando los dos por un momento. El pajarito se asusta y se va por la ventana. Podemos, si queremos, dibujarlo también fuera de la ventana. Vale la noche. Y el personaje, que es curioso de dónde va ese pajarito, se puede levantar de la mesa y ir a la ventana a mirar el pajarito. Pero es de noche, no ve nada, se cansa, regresa, se va por la puerta. Entonces estoy dibujando el camino que van a ser los elementos dentro de un espacio definido por ambientes y elementos ambientales. Claro, es ejemplo de elementos físicos, pero todo eso se puede transportar a otro tipo de elementos. Entonces, una vez que tenemos el esquema de presencia, ¿se acuerdan que estábamos de día, que pasaba de noche? Había como un espacio, un cuarto, con una puerta, una ventana, una mesa al centro, un personaje que entra por la puerta y sale, entra de nuevo, se sienta a la mesa, mientras un pajarito entra por la ventana, se pone en la mesa, se miran un poquito, el pájaro se va, ese personaje va a la ventana, mira el pájaro de la noche que se aleja y él también se va por la puerta. Esa era la narración banal de algunos elementos en juego, 1, 2, 3, 4, 5 elementos que se mueven en un espacio. Ahora, la pregunta es cómo vamos a contar todo eso. Puedo contarlo de manera lineal y desde lejos. Miro esta escena desde aquí, veo todo el movimiento que desde cuando empieza hasta cuando termina. O puedo pensar de moverme en el espacio y mirar de posiciones diferentes. En el caso de una narración lineal desde un primer plano, voy a poner números que indican la posición del narrador, de la mirada del narrador, la posición y la mirada del narrador. Estoy diciendo que el narrador está mirando desde este punto, en esta dirección, y se desplaza hacia el final, siempre mirando en esta dirección. Eso sería una narración lineal de un primer plano de lo que está pasando. El narrador ve exactamente lo que estamos viendo aquí. Como decía antes, el ejemplo de la película donde hay los actores por allá, ellos estoy todo el tiempo aquí mirando lo que están haciendo, desde el inicio hasta el final, en tiempo real de su actuación. Pero puede ser que en algún momento necesite como ver la cosa más desde cerca. O sea, de uno puedo ver el personaje que entra por la puerta, que sale, y aquí que se acerca a la mesa y que está junto con el pajarito, puede ser que aquí me gustaría acercarme y verlo desde cerca. Y quedarme un poquito con él cuando lo veo ir a la puerta. Puede ser que me gustaría ahora verlo desde afuera. Y otra vez entrar. O sea, es siempre una narración lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Pero no desde el primer plano, sino voy dentro e salgo, veo da una perspectiva, de otra perspectiva. O sea, cambio un po' el punto de vista e la posición del narrador dentro del espacio. Entonces estamos utilizando los números con un círculo para indicar la posición del narrador. Una línea que junta dos números consecutivos para indicar el desplazamiento del narrador. La flecha que indica la mirada del narrador. ¿Dónde está mirando? Puedo tener un desplazamiento de mirada. El narrador está mirando por allá y va a hacer eso. O sea, no se está moviendo, sino está solo desplazando su mirada en el espacio. Puedo moverme rápido o lento. Quiero ver las cosas frenéticas o en cámara lenta. Puedo utilizar más, menos, más, menos para indicar a qué velocidad se está desplazando el narrador o su mirada. Podría tener algún filtro frente a la mirada del narrador. Imagínense que está viendo algo a través de una ventana o de un vidrio trabajado o de un color particular. O sea que podría frente de la flecha poner un símbolo que me indica, un asterisco, que me indica qué tipo de filtro se interpone entre su mirada y el mundo. Podría modificar la intensidad de algunos elementos. Me gusta mirar dos y quiero que uno se ponga más intenso. Puede ser progresivamente más intenso, menos intenso, o definir un porcentaje de intensidad. Está intenso al 50%, pero puede ser también más denso o menos denso, o con un porcentaje de densidad, o más enfocado o menos enfocado, o con un porcentaje de enfoque. Disculpen, aquí voy a poner un marco más grueso para indicar que se relaciona con la densidad, y aquí voy a poner un marco interpunteado para indicar que se está relacionando con el enfoque. Puedo tener la necesidad de poner un límite a la mirada. Quiero ver solo hasta aquí, no quiero ver todo hasta el horizonte, sino solo lo que se ve de aquí hasta allá. Frente al narrador, a su mirada, voy a poner un límite. O quiero que se mire solo lo que está dentro de un espacio definido. No quiero ver todo, sino solo lo que está allá. Bueno, voy a marcar el espacio que quiero que se vea. El narrador podría tener una amplitud de mirada, quiere ver las cosas que están dentro de su amplitud de mirada. O sea, con estos símbolos pueden empezar a construir lo que sería la narración. O sea, van a poner una de esas hojas transparentes encima de su esquema de presencias y van dibujando numeritos y líneas para definir cómo se está desplazando y moviendo el narrador dentro de ese mapa inicial. ¿Puedo borrar esto? Intentamos inventar una narración sobre esta escena del personaje que entra en el cuarto y del pajarito que entra por la ventana. ¿Cómo contaríamos esta escena? Es decir, podemos evitar de contarla de manera lineal porque es un poco interesante. Por ejemplo, el momento que se puede considerar dramático cuando los dos están mirando. Se encuentran en la misma mesa, uno sentado, el otro del otro lado. Así podría eventualmente empezar a mirar hacia aquí, en las espaldas del personaje sentado que está mirando el pájaro y quedarme un poco con ellos. Si quiero ser un poco más dramático, podría poner también la mirada del pájaro, ponerme también del otro lado. O sea, ver la misma escena de las dos perspectivas, o alternando las dos perspectivas.
1 y 2 aquí. Antes es el pájaro que mira al personaje. Ya lo vamos a ver desde las espaldas del pájaro. Y después es el personaje sentado que está mirando al pájaro. Así podemos como seguir adelante y ver que el pájaro se está alejando. Vemos por aquí, cambiamos el punto de mirada, vemos los dos personajes juntos, ese pájaro que se va por la ventana hasta que salga de ahí. Ahora nos estamos preguntando de dónde salió todo eso. Y puede ser que queremos ver a este personaje que entra por la puerta. Una posibilidad podría ser poner un 5 aquí, que mira hacia abajo, o sea, como si mirara por la ventana, y ve el personaje que aparece en la puerta mientras el pájaro está entrando por la ventana. Lo ve salir de la puerta, ahora vamos a verlo desde este punto de vista. Y vamos con él cruzando hasta llegar, por ejemplo, aquí, al personaje que está mirando por la ventana. Esta es una narración un poco más larga y un poco está contando todo lo que está pasando. Luego vamos por aquí, mirando el personaje que está en la ventana. Estamos mirando del otro lado y nos quedamos con él hasta que los vemos alejar, usar la mesa y salir por la puerta. Aquí utilicé solo desplazamiento del narrador y una mirada en la dirección. Podría juntar otra cosa, tipo que esta narración de 7 a 8 la quiero rápida. Quiero ver el movimiento un poco más acelerado. O podría también, después de la 11, poner un 12 por aquí, que no se está desplazando. Y última cosa, para complicar un poco más, un 13 aquí, con un desplazamiento de mirada, que está viendo todo lo que está pasando desde un minuto. Ahora, una vez que puse todos los numeritos, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar de representar lo que realmente el narrador está viendo. Y para hacer esto, necesito poner la posición del narrador en el tiempo. Aquí está el narrador. Y abajo poner referencia de dónde son los cambios de su posición. De 1 a 2 la distancia es pequeña. Le voy a poner aquí abajo un 1 y un 2 a esta distancia. De 3 a 4 es más amplia. Después saltamos a 5, lo que va a 6. O sea, voy a poner aquí abajo la posición del narrador en su desplazamiento general durante la narración de lo que está viendo. El 7 y 8 es largo, pero como se mueve rápido se pone un poco más chico. Digamos que con un más podemos achicar a la mitad. Ahora vamos a hacerlo aproximado. 9, 10, 11. Aquí no hay salto después del 10, o sea que vamos a seguir en la misma. En la misma línea. El hecho que pase a otra línea porque está saltando de un lugar a otro lugar. Estamos en el 2, salta en el 3, 4, salta en el 5, 6, salta en el 7, mientras aquí 9, 10, 11 no está saltando. El 12 se queda parado un tiempo. Mientras el 13 hace un desplazamiento que ocupa un tiempo más amplio si queremos verlo todo.
Ahora, vamos a delimitar los cambios, los espacios. Y empezamos a dibujar los elementos dentro de este espacio. Esto, creamos como un contenedor que sería la posición de la mirada del narrador y su mirada. Empezamos a ver la mesa, por ejemplo, que es la más evidente y gruesa. De 1 a 2, la mesa la encontramos a esta distancia del narrador, por aquí, y se queda aquí. De 3 a 4, más o menos la misma distancia. Se digamos que la mesa sigue a la misma distancia del narrador. El narrador está viendo la mesa allá. 5, la mesa está a esta distancia, un poco más amplia. Y lo mismo se queda estable. 7, 8, la mesa empieza a esa distancia y termina más allá. O sea que el recorrido del narrador a un cierto momento de su camino cruza la mesa. Cuando cruzó algo, ya no lo veo, que queda a mis espaldas. O sea que la mesa va a desaparecer más o menos a 3/4 del recorrido, de 7 a 8. O sea que aquí a 3/4 la mesa desaparece. Va a ser esto. Ahora la mesa ya no es horizontal, sino se pone oblicuo porque esto es cada vez que me acerco. 9, 10, 11, a 9 está a esta distancia, a 10 se acerca y luego se queda horizontal. 12, la mesa está bastante lejos y se queda estable porque es como una foto de inmóvil, una imagen, un momento, porque no hay desplazamiento. Entonces esa sería la presencia de la mesa dependiendo de la mirada del narrador. Faltaría 13. Aquí es un poco más complicado porque tenemos que poner referencias. Aquí empieza esa distancia y terminaría cuando la flecha se cruza con ella. Digamos aquí. Esto vamos a poner acá. Pero como hay un desplazamiento de mirada, la presencia de esa mesa no será recta, sino será curva. ¿No? Si tengo una pared y la miro así, la veo como acercarse y alejarse. Entonces esta mesa, después vamos a ver ese particular de manera más precisa, pero esta mesa digamos que va a tomar una curva de ese tipo. Después podemos ser más precisos en esta última parte. Vamos a ver hasta aquí todos los elementos. El segundo que podemos dibujar, por ejemplo, es la puerta. Azul. De 1 a 2 la puerta está a esta distancia y se queda ahí. De 3 a 4 no vemos puertas porque estamos mirando por otro lado. De 5 a 6 sí la vemos la puerta y está a una distancia. Sí. Está a 5 a 6, más o menos por aquí. 7, 8, vemos la puerta que desaparece después de un quinto, más o menos. Algo así. 9, muy distante.
y 10 un poco menos. Y de 10 a 11 se queda. 12, la puerta está cerca. Y se queda cerca. Entonces, esta azul sería la presencia de la puerta en nuestro gráfico formal. Estamos construyendo el gráfico formal. Vamos a ver la ventana, que es otro elemento ambiental estático. De 1 a 2 no la vemos, de 3 a 4 sí, a esta distancia. 5, 6, la tenemos cerca. 7, 8 es bastante distante, un pedacito. Y a 8 es muy cerca. Bueno, sí. 9, 10, 11, 9 la tenemos aquí, 10 se acerca y se queda. 12 está muy lejos, como casi 2. Y está fija. Eso sería la posición de la ventana en nuestro gráfico formal. Ahora vamos a dibujar los protagonistas. Tenemos el personaje que de 1 a 2 está más allá de la mesa, sentado. Y de 3 a 4 está por ese lado de la mesa, al final la va cruzando. 5, 6 lo vemos entrar más allá de la puerta, entrar por la puerta y salir. Puedo ser lo más preciso posible. Si quiero, eso va a hacer algo de esto. 7, 8, y tenemos el primer plano. Está junto con la puerta hasta que a un cierto momento cruza la puerta y se acerca rápidamente, bastante rápidamente a la mesa hasta quedarse con ella y desaparecer con ella. Obviamente se puede ser mucho más preciso, estamos haciendo un ejemplo. 9 está más allá de la ventana. Lo veo hasta más o menos la mitad. Desde este momento se va alejando. Se unido esto al 9, más allá de la ventana, se queda hasta la mitad. Y ahí está en la mesa. Y es 11, lo digo, alejarse hasta llegar a la puerta. 12, 13 está un poco más allá de la puerta, más acá de la puerta, y es fijo porque es una imagen, no hay desplazamiento de nada. Parte de la calle. De 1 a 2 tenemos de este lado de la mesa, de 3 a 4 está del otro lado hasta un pedacito y va a la ventana. En el 4 está muy cerca de la ventana. 5, 6 lo vemos aparecer más o menos a la mitad y acercarse a la ventana y entrar hasta llegar a esta distancia. O sea, a la mitad aparece y se va hacia acá. 7, 8 no, el cuadrito está más allá de la mesa, está llegando a la mesa y llega a la mesa donde estamos a un tercio. Donde está la distancia. Y cuando llegamos a un tercio, llega a la mesa. Se queda en la mesa y aquí va como paralelamente hacia la ventana.
hasta salir de la ventana. 9, el pajarito está muy cerca, desaparece rápido. Vamos por aquí, se va. 10 no, 11, 12 nada, 13, bueno, el ambiente general de día y de noche, porque eso también hay que indicarlo en el gráfico formal. De 1 a 2 estamos en el día, la noche aparece hacia el 4. Por aquí aparece un ambiente litúrgico. El 5-6 estamos de día, 7, este punto cuando se cruza todo, 7-8, aquí empieza un ambiente. 9 estamos de noche, 10, 11 de noche, 12 de noche. O sea que hasta el 12 seguimos de noche. Se entiende que estamos como dando colores ambientales. Entonces sería como el resultado final de lo que el narrador está mirando realmente de lo que era el esquema de presencias. Entonces yo tengo mi sinopsis, voy a definir en la sinopsis cuántos ámbitos tendría, cuántos eventuales de tercera dimensión, cuántos ambientes, elementos ambientales, protagonistas, y voy a dibujarlo con líneas que pueden ser continuas, punteadas, depende de la característica del elemento. Una vez que tenga el esquema de presencias, puedo sobre él poner esos números que me indican la posición del narrador, sus desplazamientos, su velocidad de desplazamiento, su mirada, si tiene filtro, todo lo que uno quiera, imaginando cómo uno quiere contar estas presencias, y luego trasladar todo en un gráfico formal donde veo los elementos en su movimiento respecto al punto de vista